Entre los documentos que se aportan al alumno para el estudio de la unidad está un documento que se refiere a la entalpía, a la ley de Hess. Este documento explica en principio, explica en sus primeras páginas una serie de cuestiones relativas a los intercambios de calor en las reacciones químicas. Estudia un aspecto energético de las reacciones químicas. Y en ese documento se dice que con frecuencia las reacciones químicas tienen lugar en recipientes abiertos a la atmósfera, cuando las reacciones tienen lugar en fase líquida. En esa situación, supuesto que todos los reactantes y los productos de la reacción estén en estado líquido, no necesitamos que el recipiente esté cerrado, que esté tapado. Y encima del recipiente se ejerce la presión atmosférica. Si se trata de reacciones químicas en las que se producen gases o participan gases, la reacción ya no puede tener lugar en un recipiente abierto, y si se quiere que la reacción tenga lugar a presión constante, el único recipiente que puede contener los reactantes y los productos de reacción puede ser un dispositivo del estilo de este. No será este, porque este es una jeringuilla muy grande, pero podría ser un recipiente como este, es decir, un cilindro provisto de un émbolo móvil, para que, sí, resultado de la reacción química, los productos de reacción incrementan su volumen, el cilindro expanda su volumen en contra de la presión atmosférica. En caso de que los gases en el interior del cilindro están siempre a la misma presión que el exterior. Si hay disminución de volumen, ocurre esto que estamos viendo aquí, y sigue estando el recipiente, los reactantes y los productos de la reacción siempre a la presión atmosférica. Tenemos que tener en la cabeza claro que las reacciones, si son de disoluciones de líquidos, sólidos disueltos en líquidos, tiene lugar en un recipiente como este. Si las reacciones son en gases, la reacción tiene lugar para que sea a presión constante en un recipiente como este. Porque en el laboratorio, en nuestra vida cotidiana, en el mundo en el que nos vamos a mover en estos primeros pasos de la química, siempre las reacciones se van a hacer en recipientes abiertos o en recipientes que están cerrados, pero que existe la posibilidad de que el recipiente cambie su volumen y que los gases de la reacción estén siempre a la misma presión que el exterior. En esas condiciones, si se mide la cantidad de calor que ha intervenido en el proceso, pues es una cantidad de calor Q que tenemos que subrayar, señalar, indicar que es la cantidad de calor intercambiada en esa reacción química cuando está a presión constante, cuando la transformación química tiene lugar a presión constante. Ya veremos, vamos a hablar de dos tipos de reacciones a presión constante. Insistimos en esto porque cuando la reacción tiene lugar a presión constante y se producen sustancias gaseosas, pues claro, la cantidad de energía que participa, que interviene en esa reacción es calor, pero también se realiza por parte del sistema de trabajo, porque piensen que en un escenario como el que hemos llevado a la mano, en donde los gases se dilatan en contra de la presión atmosférica, este émbolo realiza trabajo contra el exterior. Realiza trabajo porque hay una fuerza
que impulsa, que empuja al émbolo, y un desplazamiento, y fuerza por desplazamiento es trabajo. No hemos estudiado, pero hemos de estudiar ese concepto de trabajo. Por lo tanto, cuando tiene lugar la reacción en esas circunstancias, el sistema, a la vez que realiza trabajo contra el exterior, también puede liberar energía bajo la forma de calor. A la cantidad de energía intercambiada en esa situación, a presión constante, los químicos le llaman entalpía de la reacción. Y la representan por la letra H. Es una maldad el que, bueno, tengamos dos palabras para representar, vamos a decir lo mismo, pero no es lo mismo, pero a efectos prácticos de que el alumno empieza el estudio de los cálculos de las entalpías, de las energías intercambiadas o puestas en juego en sistemas en los que se trabaja con presión constante, que tiene lugar en el escenario de una presión constante durante ese proceso, pues claro, digo, al principiante pues le sorprende que utilicemos indistintamente estas dos palabras. Bien, entonces, digamos que a partir de este momento, pues suponiendo que las reacciones siempre tienen lugar en las condiciones en las que operamos habitualmente en el laboratorio, hablaremos de entalpías de reacción. Y vamos a contemplar dos tipos de reacciones. Una de ellas en las que un conjunto de elementos químicos se combinan entre sí para formar un compuesto. La cantidad de energía puesta en juego, si la transformación tiene lugar en condiciones de presión constante, le llamaremos entalpía de formación, porque estamos suponiendo que una serie de elementos químicos se combinan entre sí para dar un compuesto. O sea que cuando hablamos de cálculos energéticos para la formación de un compuesto, hablamos de entalpías de formación. Si la reacción, o sea que si fueran reactantes, que se combinan para dar un compuesto, y esos reactantes son los elementos químicos que, unidos entre sí, proporcionan ese compuesto, a esa cantidad de energía puesta en juego le llamamos entalpía de formación. Entalpía de formación. Tiene interés hablar de las entalpías de formación, porque si aprendemos a calcular entalpías de formación a partir de las entalpías de formación determinadas experimentalmente, podemos predecir cómo va a ser la entalpía de una reacción de formación que no podemos realizar en el laboratorio. O sea que si un conjunto de químicos se han preocupado de experimentalmente determinar entalpías de formación de un montón de compuestos y nosotros pudiésemos en nuestro tranquilo laboratorio, delante de una mesa, a partir de esos datos experimentales, predecir cómo es la entalpía de un compuesto que ellos no han fabricado, podemos numéricamente establecer las condiciones en las que tendríamos que trabajar para preparar ese compuesto. Es interesante. Otro tipo de reacciones que tiene interés que le dediquemos tiempo son las combustiones. ¿Por qué las combustiones? Miren, las combustiones son unas reacciones químicas muy interesantes porque
siempre sabemos que cuando se produce una combustión se produce monóxido de carbono, dióxido de carbono y agua. Agua bajo la forma de vapor. En el laboratorio es posible realizar esta combustión. Es decir, es posible realizar la combustión completa del carbono. Es posible también realizar esta combustión es decir, la combustión del monóxido de carbono. Esta combustión se utilizó durante muchos años para nuestras casas, pues quemar monóxido de carbono. Era el antiguo gas ciudad. Pero no es posible realizar íntegramente esta reacción. Esto no es posible hacerlo en el laboratorio, porque siempre que intentamos quemar carbón con oxígeno y producir CO2, se producen cantidades importantes de CO2. No es que no se pueda hacer la reacción, pero siempre va, por decirlo así, contaminada la reacción con CO2. Es decir, no es posible determinar por vía experimental directa la entalpía de la reacción del carbono para producir monóxido de carbono. Pero aún no hemos reflexionado sobre todas las cuestiones que es necesario rememorar antes de ponernos a hablar de la ley de Hess directamente. Aún no. Miren, recuerden, cuando ustedes han estudiado la energía potencial, recuerden, el cambio de la energía potencial desde el bajo hasta el primer piso de una casa no cambiaba. El cambio de la energía potencial no era distinto, no cambiaba. Si yo ascendía al primer piso por las escaleras o lo hacía mediante un ascensor. Es decir, el incremento de energía potencial era indiferente, no variaba, si el camino era uno u otro. Un camino u otro conducían al mismo cambio en el contenido energético de una persona o un objeto cuando iba desde este nivel de energía potencial hasta este nivel de energía potencial. Esto que en mecánica aprendimos en los cursos anteriores tenía una utilidad importante, y es que si yo sé cuál es el cambio de energía potencial a lo largo de este camino, o sea, si yo sé cuál es el incremento en la energía potencial a lo largo de este camino, y conociese el incremento de energía potencial en los sucesivos escalones, podría, de no tener constancia de cuál es a lo largo de uno de los escalones, podía, calcularlo, porque restando el contenido de la energía potencial y de todos los escalones, menos el desconocido, calcular el incremento de la energía potencial en ese escalón desconocido, o en ese intervalo desconocido. Supóngase.
conocemos el incremento de la energía potencial desde el bajo hasta el primer piso, subiendo mediante un ascenso. Conocemos el incremento de energía potencial del primer escalón. No conocemos el incremento de energía potencial en este superescalón. Y conocemos el incremento de energía potencial en este escalón. Es decir, que esto es conocido, esto es conocido, esto es conocido y esto es desconocido. Entonces, como la energía potencial no depende del camino, el cambio de energía potencial no depende del camino, incremento de energía potencial en este intervalo puede ser conocido restándole a este incremento y este incremento. O sea que en lo que se refiere a los contenidos energéticos, decíamos que con el cambio de la energía potencial es independiente del camino. Bastaba que el estado inicial y el estado final fuesen el mismo. Este es el estado inicial, llegamos al estado final. Este es el estado inicial y llegamos al estado final. Esas magnitudes que no dependen del camino se acostumbra a decir que son función del estado, función del estado inicial y del estado final, no del recorrido. Y esto era cierto en el caso de la energía potencial siempre que no hubiera disipación de energía. Pues claro, verán, esa misma idea, exactamente la misma idea, pues se puede llevar a la práctica cuando recorro el documento con cosas que ya hemos repasado, porque como decíamos hace escasos minutos, el carbono se combina con el oxígeno, recuerden, produciendo dióxido de carbono. El carbono se combina con el oxígeno para producir monóxido de carbono. La combustión habitual es de que, la combustión diaria, es de que la combustión produce los dos óxidos de carbono. Pues bien, y repasamos o repetimos en el laboratorio, es posible llevar a cabo esta combustión, la combustión completa. Se hace un calorímetro y se puede convertir completamente un mol de carbono en un mol de dióxido de carbono. Pero no es posible, dijimos ya, la conversión completa de carbono en monóxido de carbono de acuerdo con esta reacción. No es que no sea posible, y repetimos, porque a veces se dice, no es posible. Sí, es posible, pero hay una relación superpuesta. Ojo. Bueno, bien. Entonces, vamos a llevar esa idea de la escalera y de la energía potencial a esta situación. Mira, se puede, por vía experimental, determinar el calor de reacción, el calor de combustión del carbono combinándose con el oxígeno para dar a esa cantidad de calor liberada en una reacción que tiene lugar a presión constante, le llamamos desde hace pocos minutos entretenido. Esto se puede conocer. Es posible por vía experimental determinar delta H⁵, es decir, se puede quemar CO para producir CO2. Es la combustión del gas ácido. Pero acabamos de decir, y no se puede conocer porque se superponen otras reacciones, no se puede hacer esta reacción, solo esta, que el carbono se combine con el oxígeno y produzca solamente CO. Y entonces, por lo que acabamos de decir, oiga, puede ser calculada la entalpía del H⁵, puede ser calculada a partir de los contenidos energéticos de delta H⁵ y delta H⁵. Con lo cual, es posible predecir por vía de cálculo, sentados en nuestro despacho del laboratorio,
la entalpía de una reacción cuando se conocen las entalpías de otras reacciones, de otras combustiones en este caso. Entonces, fíjense, es posible tener en un libro unas tablas amplias de muchísimas combustiones y combinando las reacciones de combustiones podemos predecir, estimar, teóricamente, cuantificar el calor de una reacción sin realizarla. Entonces, bueno, pues hay una serie de ejemplos en este documento, desde la página 13 hasta la página 16, que deben de ser mirados con detenimiento y que nos ponen de manifiesto la utilidad importante de esta ley de Hess. En la primera parte del documento, antes de que se empiecen a evaluar estas cuestiones, hemos introducido unas aclaraciones de cómo se hacen los cálculos. Fíjense, las cantidades de calor que expresan habitualmente esas tablas a las que estoy haciendo la referencia se refieren a cantidades de calor por mol. Por tanto, si nos dan la sustancia en gramos y no en moles, debemos de tener en cuenta este aspecto. Si la cantidad es de medio mol, será la mitad de la cantidad por mol. También, ojo, las cantidades de calor cambian de signo si la reacción es al revés. Si en esta reacción, por ejemplo, se libera esta cantidad de calor, porque se desprende, fíjense, está en el segundo miembro, tendrá signo negativo. Se necesita la misma cantidad, pero con signo positivo, si la reacción la escribiésemos al revés. Aquí le hemos dado la vuelta a la reacción y entonces, en lugar de desprenderse 92,2 kilojulios, se necesitarán 92,2 kilojulios. ¿De acuerdo? Entonces, conviene también que a la hora de hacer cálculos y de practicar haciendo algunos ejercicios sencillos, pues tengamos presente estas ideas. Hay un documento aparte con estos aspectos de realización de ejemplos de cálculos sencillos que está a la disposición de ustedes en otro documento. Nada más.